Hoy por la tarde tuvimos el gusto de acompañar mi compañera Rocío Irún y yo a Karen Vega a unas audiciones muy especiales. Luis. Entiendo que fue pura adrenalina. Felicidades, entiendo que Rocío también te acompañó. Exactamente, y bien lo decías, todas unas bailarinas profesionales, las porristas de los Broncos, porque verdaderamente sus rutinas son de primer nivel. Tenemos que ver esto, a ver. Vamos a verlo. Vanessa y Luis, tras mi última visita y participación en los entrenamientos de las audiciones de las porristas de los Broncos, reté a mis compañeras Vanessa Bernal y Rocío Irún para que ellas también demostraran sus talentos de baile. Y aquí está el resultado del entrenamiento del día de hoy. Fue así que comenzó nuestra aventura para intentar demostrar nuestras habilidades de baile en los entrenamientos para las audiciones de las porristas de los Broncos. Con seguridad y muchas ganas de bailar, mis compañeras Vanessa, Rocío y yo emprendimos en un experimento que más tarde comprendimos que no era para nosotras, pues esto no es nada fácil. Las preparaciones para audiciones son muy intensas. Entrenas cada día, tienes que comer muy saludable y tienes que trabajar muy duro en tu técnica de baile. La realidad es que por más que repetíamos los pasos, no nos salían bien. Y eso es algo indispensable para un aspirante de un puesto de porrista de los Broncos. Creo que lo más difícil de aprender un nuevo baile de las porristas de los Broncos es aprenderlo súper rápido, porque tienes que memorizártelo y presentarlo ese mismo día. En un intento por facilitar nuestro éxito en este entrenamiento, le pedimos a esta porrista de los Broncos algunos consejos. Las recomendaciones que tengo para ustedes son evadir el piso, siempre mantengan la cabeza alta y, por supuesto, sonreír. Por suerte, ninguna de las tres resultó en el piso, pero nuestra coordinación no fue nada buena. Tras retar a Vanessa y Rocío a que me acompañaran a un entrenamiento de baile de las porristas de los Broncos, sin duda alguna descubrimos lo difícil, pero también lo bello que es el talento de estas chicas. Talento que quizá muchas hispanas de nuestra área poseen, pero no se animan a audicionar. Invito a todas las chicas que tienen miedo de audicionar a intentarlo. Es una audición y lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero inténtenlo. Sin duda alguna no es fácil ser porrista, pero sí que es divertido. Les recuerdo que este sábado se realizará el último entrenamiento para las audiciones de abril y para más información pueden visitar www.denverbroncos.com/cheerleaders. Es todo por mi parte. Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Felicidades a Karen y también a Rocío y Vanessa, las tres cheerleaders latinas. Bueno, ¿Se divirtieron? No. Nos divertimos muchísimo, pero verdaderamente la labor de estas chicas es muy interesante porque muchas de ellas son madres de familia, son abogadas, enfermeras, tienen un trabajo de tiempo completo y aparte son bailarinas, entonces es verdaderamente pues muy destacable su labor. Las embajadoras de nuestra comunidad. Así es. Felicidades a ustedes tres también. Gracias, Hicieron muy Luis. bien, ¿eh? Es pura adrenalina. Vamos ahora, es el torneo de boxeo para las diversas edades de nuestra región. Son los Golden Gloves. El prestigioso torneo de los Golden Gloves, el inicio del camino a los Juegos Olímpicos, aquí es donde reciben el entrenamiento, no solo en el ring, pero en competencias interestatales para hacer su sueño una realidad. Y Golden Gloves, formado por personas que están dedicados en entrenar y apoyar a los jóvenes, niños y niñas a que lleguen hasta los Juegos Olímpicos. El camino es largo y hay mucha competencia. Los 10 divisiones de pesos van a competir contra Nuevo México. Ya el 18 de abril está el torneo regional entre Colorado y Nuevo México. Los 10 ganadores de ahí hacen un solo equipo y se van a Las Vegas el 10 de mayo para el torneo nacional. Gané este torneo ya 5 veces, 5 años. Quiero ser un boxeador profesional y ganar todos los títulos que puedo. Así es, felicidades a los atletas, jueces, organizadores, a todos involucrados y buena suerte. Continúa la acción del Torneo Nacional de Básquetbol Universitario, la ronda de los Dulce 16. Este torneo es tan grande como el Super Bowl, por eso le dicen la locura del mes. Esta noche, los Shockers de Wichita entraron como los favoritos ante Notre Dame porque el año pasado Wichita era uno de los mejores sembrados. Aunque esta noche, en las semifinales de la regional del Medio Oeste, el tercer sembrado Notre Dame le ganó por 11 puntos al séptimo sembrado Wichita State para avanzar a los Elite
de los octavos 8 por primera vez desde el año 1979. Y la Universidad de Kentucky sigue dominando esta noche, eliminando a West Virginia, un partido difícil en ver por la paliza. Parecía un equipo profesional ante novatos, 78 por 39. Final, Kentucky ahora enfrentará a Notre Dame. Vamos al fútbol internacional. Hoy también arrancaron los partidos amistosos fecha FIFA. La gran sorpresa de esta fecha ha sido la derrota de la selección nacional de Jorge Sampaoli. Chile enfrenta a su similar de Irán 2-0. Sampaoli presentó una alineación alternativa. Estaba en busca de ver más gente en preparación para la Copa América que se disputó en el suelo nacional, que se va a disputar en el suelo nacional este verano, junio próximo. Chile presentó solo 3 titulares. El rojo mostró poco al frente y efectivo elenco que jugó al contragolpe, anotando en el 21 y el 50. Este domingo se espera ver un equipo de titulares de Chile ante Brasil en Londres. Mientras los brasileños abrieron el duelo en el Estadio de Francia recibiendo gol de Rafael Veroni en el 21, pero le contestaron en el 40, gol de Oscar para darle la vuelta. Neymar celebrando su gol número 40 en encuentros internacionales y el mediocampista William, quien ayudó en los primeros 2 goles, un remate con la cabeza para el 3-1. Así Brasil hace desaparecer ese sabor amargo de sus bocas tras lo que sucedió en casa durante el pasado mundial. Y el tercero del día, la selección de Colombia dominó desde el principio al fin a su similar de Bahrein, goleada de 6-0, 6-0, así está, 6-0. Parecía un enfrentamiento de lujo en preparación para la Copa América y el Mundial de Rusia 2018. Radamel Falcao García parecía como en sus mejores momentos al marcar doblete. Prepara a Carlos Vaca, quien abrió el marcador. Otros en besar las redes, Adrián Ramos, Joan Mojía, Andrés Rentería, al gusto del técnico Peckerman. El próximo será Kuwait este lunes que viene, 6-0. Qué bueno que no fue un partido de verdad, ¿verdad? Eso que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Mañana es viernes. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Con esto nos damos una pausa y ya regresamos. No se va.